Viajeros, bienvenidos de nuevo a tu guía de viajes. Soy Dacia Esmeralda y hoy nos encontramos en Cuenca, la tercera ciudad más importante de Ecuador. Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, o simplemente Cuenca, es en mi opinión una de las ciudades más bellas y más románticas del Ecuador. Fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO porque conserva su arquitectura original desde su colonización. Por esto mismo, desde su fundación, lleva su nombre en honor a la ciudad de Cuenca en España. Esta ciudad también es la tercera ciudad más grande del Ecuador y la capital de la provincia de Azuay. Durante los años, esta ciudad se ha convertido en un destino turístico especialmente para los extranjeros jubilados, ya que esta ciudad es conocida por conservar no solamente su arquitectura colonial, sino también sus tradiciones, arte y cultura. Nosotros decidimos empezar nuestro tour haciendo un recorrido de la ciudad con un Hop-on, Hop-off City Tour Bus. Esta es una de mis maneras favoritas de conocer un lugar porque te explican la historia y te llevan por los edificios, las iglesias, los monumentos y los museos más importantes del lugar. También existe la posibilidad de bajarte en ciertos de estos lugares, pero nosotros decidimos irnos directamente al Mirador de Turi. A través de la ciudad se encuentra el famoso río Tomebamba, el cual divide Cuenca de la parte antigua a la parte moderna. En esta calle, que es llamada la Calle Larga, podemos encontrar muchas de las iglesias principales y también el mercado 10 de agosto, que es el mercado de la ciudad. Aquí en Cuenca también se puede visitar el Museo del Banco Central y el Museo Arqueológico Pumapungo, en el cual se puede encontrar unas ruinas arqueológicas. La ciudad de Cuenca está atravesada por 4 ríos, el Tomebamba, el Yanuncay, el Tarqui y el Machángara, por eso se le atribuye el nombre de la ciudad de los 4 ríos. Viajeros, hemos llegado al famoso Mirador de Turi. Desde esta loma podemos ver una vista panorámica de esta hermosa ciudad. Si buscan Cuenca en España, notarán que las dos ciudades se parecen muchísimo. Realmente se siente como si estuvieras en Europa. Hoy día vinimos al sombrero de paja toquilla a ver cómo se hacen los famosos sombreros de Panama Hat, que en realidad no son de Panamá. En este museo te enseñan paso a paso cómo se fabrican estos famosos sombreros. Es interesante ver cómo su proceso empieza con la paja toquilla a luego ser moldeados y tejidos a mano en Montecristi, Manabí, antes de ser mandados a Cuenca. En esta ciudad los terminan de fabricar y les dan sus acabados finales. Los Panama Hats los hacen de diferentes tamaños y su precio depende de qué tan finos sean, es decir, qué tanta separación hay entre sus hebras.
Entre más unidas, es mayor el precio. Una forma de testear esto es poniendo el sombrero al sol y comprobando cuánta luz pasa. La historia de por qué se llaman Panama Hats cuenta que durante la construcción del Canal de Panamá, muchos obreros de Latinoamérica, en especial Ecuador, usaban estos sombreros que son hechos aquí. Entonces, un presidente de Estados Unidos en ese momento, no recuerdo cuál ahorita, se acercó a ver cómo estaba la construcción del Canal de Panamá y preguntó sobre estos sombreros, a lo cual la contestación fue de que son Panama Hats. ¿Por qué? Porque estaban usando durante la construcción del Canal de Panamá, y desde entonces son conocidos de esa manera, a pesar de que es muy incorrecto, ya que su producción es totalmente basada en Montecristi, que es Manabí, que se queda en Ecuador. Hoy en día, los Panama Hats son tan famosos que hasta conocidos como Maluma y Gloria Trevi han venido a este lugar. Como ven, hay sombreros de todo tipo, de diferentes estilos, tamaños y colores. Para recordar este viaje juntos, Yanis me compró mi propio sombrero. Decidí irme por uno casi tradicional, estilo moderno pero al mismo tiempo elegante, y que se puede combinar bien con mi vestuario. Ahora vamos a relajarnos un poquito caminando a un lado del río Tomebamba, uno de los 4 ríos de la ciudad. De aquí se distingue la diferencia entre la ciudad antigua y la ciudad moderna. Pues viajeros, después de una hermosa caminata y una riquísima comida, nos dirigimos a la Catedral de la Inmaculada Concepción. Es una iglesia católica con estilo romántico, gótico y renacentista. Lo más curioso de todo es que fue inspirada en la Basílica de San Pedro en Roma, por eso su altar se parece mucho al del Vaticano. Amigos, lo más precioso de esta catedral son sus cúpulas. Resaltan muchísimo porque son azules, y aunque no lo parezca, lo que ven no es pintura, sino mosaicos. También se puede subir a la catedral, a donde están estas cúpulas, donde las ves de frente y te puedes tomar muchas fotos, no solamente de la iglesia, sino también de la ciudad, que por cierto, se ve muy bonita. En esta plaza se realiza un mercado donde puedes comprar artesanías realizadas por locales. También se encuentra un rótulo con la palabra Cuenca, donde se pueden tomar fotos muy bonitas con las cúpulas de la catedral de fondo. Amigos, un dato súper curioso. Cuenca es la única ciudad con tranvía en todo Ecuador. ¿Cómo la ven?
De noche, Cuenca es una ciudad muy viva con muchos restaurantes y bares. Una de nuestras cosas favoritas de noche son las cúpulas de la catedral. Es hermoso y muy impresionante ver cómo este color azul se alcanza a apreciar por casi toda la ciudad y le da un ambiente muy relajante y único. Pegado a la catedral hay una plaza con restaurantes. Nosotros llegamos a cenar a uno de ellos, que por cierto está muy rico y la vista espectacular. Bueno, viajeros, aquí terminamos nuestro tour en Cuenca y ahora nos vamos a Guayaquil. Así que nos vemos allá.